no la conquistará. Satanás se va a disfrazar siempre como un ángel de luz y va a engañar al ser humano. Siempre va a buscar hacerlo y lo va a hacer a través de la religión. Hoy hay muchas iglesias. En realidad hay varias congregaciones, pero la gran mayoría de esas iglesias y congregaciones no tienen el fundamento de la verdadera iglesia. Y aunque se reúnan y digan que buscan a Dios, si ellos no tienen el fundamento de la revelación de que Jesús es el Cristo, estas iglesias, aunque parecen la iglesia, son solo copias de la iglesia verdadera. Son similares en mucho a la verdadera iglesia, pero no son la iglesia con el fundamento verdadero, porque no tienen el evangelio original de la Biblia. Entonces tampoco hacen el evangelismo según la Biblia y tampoco entienden el fin de la Biblia. Entonces, no porque un grupo se reúna y diga que es la iglesia verdadera. Es que hay un fundamento para la iglesia verdadera, y ese fundamento está en la palabra. En 2 de Corintios capítulo 11, verso del 1 al 4, Pablo el apóstol estaba hablando de este problema de la iglesia ya en su tiempo. El apóstol Pablo: espero que toleren un poco más de mis tonterías, decía. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Entonces, hoy la iglesia puede estar engañada con la enseñanza de un Jesús diferente al de la Biblia, o con una enseñanza diferente del espíritu del cual habla la Biblia, o con un evangelio diferente al cual habla la Biblia. Gálatas dice, y Gálatas capítulo 1 es contundente cuando dice Pablo, y no es que haya otro evangelio, es que hay un solo evangelio. Pero si algún ángel del cielo viene y les predicara otro evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado, que sea maldito. Y lo vuelve a decir, insisto, le dice el apóstol Pablo en Gálatas 1. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo viniere y les predicara un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea maldito. Por eso es que hoy en muchos de los púlpitos de las congregaciones lo que está saliendo es maldición. Y la gente, sin darse cuenta, está recibiendo la palabra de maldición todos los domingos. ¿Por qué? Porque le enseñan humanismo, le enseñan motivación cristiana, motivación humana, le enseñan cosas contradictorias a como la Biblia lo enseña. Le enseñan tal vez autoestima, le enseñan un montón de cosas, le enseñan creencias, le enseñan prácticas esotéricas, pero no le están enseñando el fundamento de la verdadera iglesia. Y ese es el problema, porque cuando se pierde el mensaje de Cristo, se pierde el fundamento de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia entonces tiene un solo fundamento, y es la verdad de que Jesús es el Cristo. El apóstol Pablo ya se había dado cuenta de este problema, que cuando se pierde el fundamento, se pierde todo. Y lo que hagamos es como algo que suena, pero sin sentido, porque se perdió el fundamento. Gálatas capítulo número 1, versos 6 al 9, es el pasaje que les estaba diciendo. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente.
Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de ¿quién? De Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio, otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Oiga, esto es grave. Que le caiga la maldición de Dios. Por eso digo que se está predicando en los púlpitos de hoy. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otro evangelio, otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Es grave. Es grave. Por eso, cuando yo conocí esta palabra por primera vez, yo me vi confrontado con este pasaje de Gálatas, porque yo tuve dos opciones: decir yo no creo en esta palabra, pero un día yo tenía que presentarme delante de Dios y decirle: Señor, yo no creí esa palabra. O la otra opción era meterme y creer en esta palabra, pasara lo que pasara. Y entonces bendigo el nombre de Dios, porque me guió con su Espíritu Santo para poder decir: esta es la palabra y la voy a creer, aunque me quede con 20 personas únicamente. Pero voy a predicar esta palabra, porque esta es la palabra. Yo era un maldito que predicaba un evangelio diferente. Y aunque pareciera que no fuera así, la Biblia dice que yo estaba bajo maldición, porque no estaba predicando el evangelio de la Biblia. Por eso muchos de mis colegas hoy están en esa condición, lamentablemente. Entonces el fundamento de la iglesia verdadera es una verdad, y es que Jesús es el Cristo. La iglesia es la congregación o es la reunión de los que siguen a Jesús el Cristo. Así que si Él no es el centro de su culto o de su adoración, esta no es la iglesia verdadera. Entonces, oigan ustedes, vayan a las congregaciones y escuchen qué cantan los hermanos. Y pregúntense, ¿verdaderamente están cantándole a Dios? ¿Verdaderamente están adorando a Dios? ¿Es esto el culto que hay que darle a Dios? ¿O es que están cantando para ellos mismos? ¿A qué va la gente a la iglesia? Lo primero que yo oigo que me dicen es a recibir. ¿Sí o no? Voy a ir a la iglesia a recibir. Que Dios me dé, que Dios me llene, que Dios me ministre, que Dios me responda, que Dios aquí, que Dios allá. Entonces, ¿el culto para quién es? ¿Será para Dios? Es que hoy no me gustó la alabanza. Hoy no estuvo calidad porque no cantaron la que me gusta, la que me quebranta, la que me hace llorar, la que me toca, la que me quiebra. El culto, ¿a quién estamos dando? ¿A nosotros o a Dios? Debe ser a Dios. Pero la iglesia, que se dice iglesia hoy, vayan a oír lo que cantan. Solo oigan sus cantos. Y se van a dar cuenta que el culto no es para Dios, es para que ellos se sientan bien, es para que ellos salgan ministrados, es para que ellos salgan llenos, es para que ellos salgan quebrantados. Es que se olvidaron de que el culto es para Dios. Entonces, si Cristo no es el centro, el punto importante de un servicio de adoración, entonces dígame, ¿será esta la iglesia verdadera? No. Aunque se junten para compartir lo que creen o para hacer obras de filantropía, por ejemplo, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. La iglesia hoy hace reuniones sociales, cafés espirituales, ¿verdad? Nos vamos a tomar un café espiritual y hablamos de 5 minutos de la palabra de Dios. ¿Alguien trae una reflexión del día del café espiritual de hoy? Ese es el culto de Dios, hermanos. Perdonen, ese es el culto a Dios. Ese no es el culto a Dios. Esas son actividades sociales, perdonen.
El culto se le da a Dios verdaderamente, entregando todo nuestro espíritu y toda nuestra alma para adorarlo, para reconocerlo, que sin Él yo soy nada. Aunque no me quebrante, aunque no llore, aunque no me sienta nada, yo de todas formas he venido a adorarlo a Él. Ese es el verdadero culto, ¿no? Entonces la iglesia de hoy está haciendo todos esos eventos milagrosos o llamativos, pero realmente no es la iglesia. No es la iglesia con el fundamento verdadero. Tenemos que volver a esa iglesia verdadera. Tenemos que volver a ese fundamento. ¿Cuál es entonces el fundamento de la iglesia verdadera? En Mateo 16, Pedro reconoce ese fundamento, esa verdad, esa conclusión de fe, la piedra angular, la roca sobre la cual está fundada la iglesia de Dios. Es una verdad, es una conclusión de fe, es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es otra cosa, no es otro fundamento. Cristo mismo lo dijo en el versículo 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la podrá conquistar, dice la Biblia. Esta es la verdadera iglesia. Entonces, tenemos que entender que la verdadera iglesia está fundada en la roca que es Cristo. Mateo 7, 24 al 27 nos habla de la parábola del hombre que construye su casa sobre la roca, ¿verdad? ¿Y de qué está hablando esa parábola? Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, les dijo Jesús, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. Pero aquel que no construye su casa sobre la roca, cualquier cosa que venga, la destruye. El fundamento de la verdadera iglesia es Jesús como Cristo. No es otro. No son los milagros, no son las señales, no son los portentos, no son las maravillas. Es Jesucristo. Es Jesucristo, la roca. Efesios 1:22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Entonces Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el que gobierna esa iglesia. Esta es la iglesia verdadera. ¿Cómo comenzó esa iglesia en el Nuevo Testamento? Empezó con los 120 en el aposento alto de Marcos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Es que ellos creyeron que Jesús era el Cristo, y entonces vinieron y oraron esperando la promesa del Espíritu Santo, y después vino la promesa del Espíritu Santo. Ellos oraron, únicamente oraron esperando la promesa. Dieron su vida para cumplir la voluntad de Dios a través de hacer la evangelización mundial. Y entonces oraron para que viniera el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo fueron guiados